3 años han pasado desde que el mundo se paralizó por una enfermedad desconocida que amenazaba la integridad humana. Hace 3 años El Salvador cerró sus puertas de manera indefinida ante la alerta generada por la llegada del COVID-19. Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. El 11 de marzo de 2020, el presidente Nayib Bukele decretó estado de emergencia a pesar de no tener casos confirmados. Suspendió clases a nivel nacional en instituciones educativas públicas y privadas por 21 días. Además, prohibió la entrada a El Salvador de todo extranjero que no fuera residente o diplomático. Y los salvadoreños o extranjeros que entraran al país por cualquier vía debían cumplir una cuarentena de 30 días en albergues. Además, envió una solicitud a la Asamblea Legislativa para que ésta declarara estado de emergencia y estado de excepción. Bueno, con 83 votos a favor se aprueba el dictamen 29 y el decreto del estado de emergencia nacional. 7 días después se detectó el primer caso del virus en la nación salvadoreña. Fue un miércoles 18 cuando se identificó a un hombre de entre 20 a 40 años, procedente de Italia, que ingresó por un punto ciego. El infectado fue identificado en la ciudad de Metapán del departamento de Santa Ana, donde rápidamente las autoridades activaron un cordón sanitario alrededor del municipio durante 48 horas para tratar de identificar posibles nexos epidemiológicos. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. El paciente es una persona que presumimos, y digo presumimos porque no tenemos su salida migratoria hacia Italia, pero no tenemos su ingreso. Y por lo tanto presumimos que debió haber entrado por un punto ciego. A partir de aquella fecha, las restricciones impuestas por el gobierno fueron más rigurosas. El 21 de marzo, con 3 casos COVID confirmados, el Ejecutivo declaró cuarentena domiciliaria absoluta por 30 días, autorizando a la policía a realizar detenciones a quienes incumplieran las medidas. Esta acción fue prorrogada en reiteradas ocasiones. Hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa en el territorio nacional por 30 días. Es decir, nadie podrá salir de su casa, ya vamos a decir las excepciones. El 31 de marzo, el presidente Bukele confirmó la primera muerte por COVID en tierras salvadoreñas, una mujer de 60 años que había retornado al país procedente de Estados Unidos. Para entonces ya se contabilizaban 30 casos activos en el país y el COVID-19 parecía haber llegado para quedarse. Se trata de una de las pacientes que ingresó el día 12 de marzo procedente de Estados Unidos, una paciente adulta mayor que inició con un deterioro pulmonar progresivo. Para el 21 de junio, la red hospitalaria se veía saturada por la rápida propagación del virus, pero la construcción del nuevo hospital El Salvador dio frutos y se empezó a tener una mejor capacidad de respuesta en todo el sistema de salud. En este periodo de tiempo, la economía se detuvo, las empresas permanecían cerradas y sus empleados se adaptaron al teletrabajo, mientras que los estudiantes recibían clases en línea. Después de casi 100 días de paralización casi general de sus actividades comerciales y en otros sectores para poner freno al coronavirus, que continuaba azotando al país, el gobierno anunció una reapertura gradual de la economía desde el 16 de junio hasta el 21 de agosto. Esta enfermedad, que obligó a los grupos familiares a permanecer en casa, fortaleció las relaciones interpersonales, pero también significó un retroceso en el crecimiento económico del país. En 2020, UNICEF publicó un artículo en el que señaló que debido a la pandemia, se estarían perdiendo cerca de 11.6 años en la lucha de la pobreza, tomando 19.7 años salir de una situación de pobreza y siendo este el nuevo contexto en el que se están desarrollando las capacidades de la infancia en El Salvador. Cabe destacar que luego de 3 años el sector estudiantil retomó su formación académica 100% presencial, ya que fue hasta enero de ese 2023, cuando el Ministerio de Salud dio el aval al Ministerio de Educación para volver a la normalidad. Ya ahora, al iniciar las clases, la recomendación del Ministerio de Salud es, ante la disminución de casos, no existe ninguna restricción. Sin embargo, el COVID-19 continúa presente en nuestras vidas, aunque con menor fuerza.
De hecho, en lo que va del 2023, no se ha registrado ninguna muerte por COVID, según el titular de Salud Francisco Alaví, quien ha dicho que la detección de casos es mínima. Pero esta enfermedad ha dejado luto y dolor en todas aquellas familias que perdieron a un ser querido y no les fue posible despedirse ni realizarles un proceso fúnebre. De acuerdo con la última actualización del portal covid19.gov.sb, hasta octubre de 2022, El Salvador registró 4.230 fallecidos por la enfermedad. En ello se incluye un significativo porcentaje de personal de salud que perdió la vida atendiendo a los pacientes con el virus, para quienes el gobierno contrató una empresa aseguradora invirtiendo $2.5 millones en pólizas. Informó Cindy Medina, TVM, El Salvador.